Hoy el gobierno, volvió a hacer un anuncio con el tarifazo, dando una nueva vuelta de tuerca, si se quiere, alguna marcha atrás parcial respecto a el tarifazo en las facturas de gas. Ahora vamos a contar cómo es exactamente el anuncio y cómo va a impactar en las facturas de gas, pero evidentemente lo que marca las idas y contramarchas que ha tenido el gobierno con todo el tema de los aumentos de tarifa y la quita de subsidios es una gran improvisación. Es decir, ha habido un error de cálculo severo sobre cómo encarar lo que había sido un legado verdaderamente desastroso del kirchnerismo. El kirchnerismo dejó una montaña de subsidios inmensa en el sector energético que nadie sabía ya cómo se podía financiar, cómo se podía pagar. Y el gobierno propone hacer un recorte sobre los subsidios, que en realidad es un recorte en términos reales, no nominales. Es decir, los subsidios de energía de este año van a ser prácticamente los mismos o un poco más que los subsidios del año pasado. Lo que pasa es que con una inflación del 40%, que no estén creciendo los subsidios, eso te los achica en términos del tamaño de la economía. Y lo mismo ha pasado con el tema del transporte. Pero básicamente en el tema de la energía, el gobierno, que partía de un diagnóstico correcto, que era que había una montaña de subsidios que ya no se podía financiar, salió, si se quiere, de la peor manera. Y en el caso de la tarifa de gas, hubo una imprevisión muy grande porque, si bien hace un mes más o menos se anunció un tope del 400% para la tarifa de gas, en el caso del consumo domiciliario, y 500% de la tarifa de gas para los comercios, esto acordado con los gobernadores que habían planteado fuertes protestas porque había distintos sectores, desde familias hasta comercios o empresas, que les llegaban tarifas con aumentos del 2.000, 2.500%, facturas exorbitantes. Bueno, ¿qué pasó? El gobierno, que decía que el tope era del 400% sobre la tarifa, en realidad no previó que las temperaturas en abril y mayo fueron del otoño-invierno más frío en los últimos 50 años. Y lo mismo pasó en junio. La temperatura promedio en abril y mayo fue 4 grados menor a abril y mayo del año pasado, y en junio fue 3 grados menor. Y eso disparó los consumos, sobre todo los consumos domiciliarios. Y esa situación generó que muchos hogares no solamente tuvieran que pagar el 400% de incremento en la tarifa, sino el aumento en el consumo, el paso de una categoría a otra de consumo y una especie de tarifa redoblada o recargada, que disparaba la factura que llegaba al hogar no al 400%, que supuestamente era el tope, sino al 1000%, al 1200%, facturas de hasta el 2500% de aumentos. ¿Qué ha dicho el gobierno ahora? Bueno, lo que ha anunciado es que la factura puede tener como máximo un aumento del 400%. 400% es multiplicar por 5 la factura. 100% es duplicarla, 200% es triplicarla, 300% es cuadruplicarla, 400% es quintuplicarla. Multiplicar por 5 la factura. Es lo que uno tiene que hacer para saber cuál va a ser el tope que hay que pagar. Ahora vamos a hablar con dos expertos de asociaciones de consumidores para ver qué ocurre con los que ya pagaron facturas que estaban por arriba del 400% de aumento, y qué pasa con los que no pagaron. Con los que no pagaron, claramente no hay que pagar. Hay que esperar la nueva refacturación que van a hacer las distribuidoras de gas en los próximos días. Pero déjenme mostrarles un ejemplo de lo que ha pasado con este efecto del tarifazo recargado en las facturas de gas, que disparaban muy por arriba del 400% los aumentos. Esta es una factura de Metrogas que llegó con un aumento, que tenía un consumo con una facturación de 142 pesos en el bimestre anterior, con fecha de vencimiento a principios de mayo, 142 pesos. Es una familia de Flores, típico consumo de clase media. Podemos ver acá los 142 pesos. Esta era la factura original, antes que se aplicara pleno el tarifazo. Cuando le llega la factura ya de julio, con los consumos de
mayo y junio, esta misma tarifa de 142 pesos, se ve ahí, 142 pesos, se dispara a 3.854 pesos. La misma familia en Flores le llega a 3.854 pesos. Esto es un aumento de 27 veces, es decir, un 2.600% de aumento para esta familia. Bueno, lo que va a regir ahora para esta familia, que si llegó a pagar esta factura, bueno, obviamente va a tener un crédito por varias facturas hacia adelante, pero si no la pagó, le tendría que venir una refacturación que signifique un aumento de los 142 pesos multiplicado por 5. Es decir, eso daría 710, 720 pesos. Eso es lo que debería pagar esta familia y no los 3.800 pesos que le había llegado de factura. Lo mismo en cualquier otro caso. Estábamos mostrando, por ejemplo, este caso de una factura de 115 pesos que después le llega por el aumento de consumo 1.500 pesos. Es decir, es un aumento de 13 veces, 1.200% de aumento en la factura. Bueno, lo que tendría que aplicarse ahora es el tope a la factura, es decir, que esta factura de 115 pesos a lo sumo podría estar en 600 pesos. Es decir, hay que multiplicarla por 5. Ese es el tope. El resto no debería pagarse. El resto es lo que tendría que venir como nueva facturación de las distribuidoras. Ahora vamos a hablar de por qué el gobierno llega a la decisión drástica y se alcanza, digamos, poner un tope de 5 veces la factura que vos consumiste en igual periodo del año pasado, es decir, en el invierno pasado, que fue un invierno además muy benévolo, que otoño-invierno con temperaturas sustancialmente, como les decía, más elevadas que en este otoño-invierno. Pero escúchenlo hoy a Macri, que en una presentación que hizo del relanzamiento del Plan Procrear, llama al ahorro energético a la población. El gobierno tiene un problema enorme, que es que no alcanza el gas que se produce en la Argentina para abastecer la demanda que hay de gas. Hay grandes importaciones de gas. Eso es lo que liquidó el modelo productivo del kirchnerismo. En los últimos años se importaban 8.000, 9.000 millones de dólares de barcos de gas. Es decir, para pagar la factura de gas teníamos que pagar 8.000, 9.000 millones de dólares al exterior para traer el gas. Argentina necesita dólares para producir. Se acabaron los dólares en la era kirchnerista por este desbalance energético muy grande. El gobierno es consciente de eso, está tratando de achicar esa factura, pero Macri hace un llamamiento que parece totalmente salido de la realidad social en la que el propio Macri estaba. Macri estaba frente a obreros de la construcción anunciando el relanzamiento del Plan Procrear, y escuchen lo que dice respecto a que hay que ahorrar energía y para aquellas familias, dice, que están en sus casas en remeras y en patas, es porque están consumiendo más energía. Míralo. La Argentina, todos necesitamos consumir menos. Entonces, cuando de golpe ustedes se encuentran en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Pues si estás en invierno, vos tenés que estar abrigado aún en tu casa. Entonces ahí estarás consumiendo la mínima energía necesaria. Y así esas pequeñas cosas que parecen como demasiado bobas para que las estemos comentando, son las que cambian en serio los comportamientos. A ver, hay que decir varias cosas. Primero, que solo el 60% de los argentinos tiene gas de red, es decir, 40% usa garrafa y solo usa el gas para cocinar y nada más. Ni siquiera se baña con agua fría, digamos, ni siquiera para bañarse. Dentro de ese 60% que tiene gas de red, la inmensa mayoría, de hecho, prácticamente todos los obreros de la construcción, difícilmente puedan estar en la casa en patas, es decir, con losa radiante y en remera. Eso corresponde a un sector socioeconómico de clase media alta para arriba
que también calefacciona sus piscinas con gas barato, o que lo ha hecho en los últimos años, o usa reflectores de 2000 watts para iluminar los jardines en barrios privados, en Nordelta, en ciertas zonas de la ciudad de Buenos Aires o de los grandes centros urbanos. Llama la atención Macri haciendo un llamamiento al ahorro energético cuando el gobierno no lanzó en los últimos 6 meses ninguna campaña de ahorro energético. Entonces, el problema que hubo con el tarifazo de gas, cuando las familias hoy están consumiendo 55% más de lo que consumían en el invierno-otoño del año pasado, es que nadie los concientizó y les llegaron las facturas exorbitantes que el gobierno no previó, justamente porque no hubo una campaña de concientización hacia dónde iba la cosa. Y difícilmente cambie demasiado esa cultura en el cortísimo plazo, en un mes, en 2 meses, si el presidente habla de que el problema es que hay mucha gente que está en patas y en remera en sus casas.